Con 2 o 3 millones de afectados, Colombia tiene la mayor cifra de desplazados internos en el hemisferio occidental y la segunda población desplazada del mundo después de Sudán. Según el superintendente de Notaría y Registro, Jorge Enrique Vélez, la mayoría de la población campesina no poseían algún documento legal que les permitiera demostrar su posesión de tierras, y por ende algunas personas con recursos económicos como Álvaro Ignacio Echeverría. Álvaro Ignacio Echeverría sustrajo de manera ilegal el dominio de estas tierras, amenazando a los campesinos con documentos en mano para que desocuparan estas tierras. Un ejemplo es el predio Villanel en San Jacinto, el cual tenía 130 hectáreas y fue vendido por el precio de 4 millones de pesos, es decir, 30.739 pesos por hectárea, donde finalmente estas tierras se venden a terceros por valores mucho más altos a lo que originalmente estaban. Cementos Argos es el mayor comprador y concentrador de tierras en Montes de María. Se hicieron a más de 12.500 hectáreas que hoy están sembradas de teca. La mayoría de las tierras las adquirieron a través de Álvaro Ignacio Echeverría y otras directamente. Las tierras las concentraron en el fideicomiso 132-1359 para dedicarlas al negocio de la reforestación comercial, a través de otra empresa del Grupo Argos, la Reforestación del Caribe S.A. También han migrado las tierras a la fiduciaria Fiducor. Además de los productos de la madera, Argos ha entrado al negocio de venta de muchas más. Por otro lado, muchos de los desplazamientos forzados se generan debido al enfrentamiento entre grupos armados ilegales y la Armada Nacional, debido a que estas tierras permiten tener un dominio militar y un control de las rutas del narcotráfico, donde claramente se puede evidenciar con las tierras de Urabá y los hermanos Castaño que dominaban estas tierras y vigilaban el narcotráfico que salía por el Golfo de Urabá. Y debido a esto se genera terror dentro de los pueblos, obligando así a las personas que vivían allí a despojar estas tierras si aún querían vivir. Como consecuencia de esto se generan así pérdidas económicas entre los pueblos afectados, quedando en ruinas ya que no hay quien trabaje esas tierras para producir alimentos y lograr un sostenimiento. Como producto de lo anterior, las víctimas de este desplazamiento llegan a la ciudad exponiéndose a la discriminación y pocas posibilidades de trabajo, generando así que estas personas se alberguen debajo de los puentes o pedir limosna para poder alimentar a sus hijos y sacarlos adelante. Como nuestros territorios indígenas se han convertido en campos de batalla. Incendiaron una casa con toda la familia dentro. Eso fue lo que más me impresionó, los gritos de las personas. Mami, mataron a papi, mami, viene Manuel Esteban llorando. Mi hija fue amenazada. Llegaron los paramilitares, la amenazaron terriblemente, que ella le dieron solo 5 días para estarse ahí. Seguir recibiendo amenazas de un grupo armado. Entonces, por ese motivo, tuvimos que desplazarnos pues, para salvar la vida. Sin embargo, el desplazamiento no solo se debe a los grupos ilegales, el conflicto armado y las multinacionales, también muchas veces es debido al Ejército Nacional, donde reciben las órdenes de superiores como alcaldes de las ciudades o hasta el mismo presidente de la nación, donde lamentablemente se han ellos dándole el poder de estas tierras a empresas extranjeras, creyendo así que esto mejoraría la economía del país. Pero lo que verdaderamente genera es que
el aumento de la pobreza en Colombia, el desempleo y no apoyemos a la elaboración de los productos nacionales. Noticias en el contexto de esta cumbre de la Alianza del Pacífico. En Colombia, 116 familias afrodescendientes exigen la restitución de sus derechos luego de ser despojadas de su territorio por el Estado colombiano y una multinacional que adelantará allí un megaproyecto portuario. En diciembre del 2010, dos tropas combinadas con el ejército colombiano quemaron las casas y despojaron a 600 personas de sus parcelas, y ahora no se les permite el acceso a sus propios territorios. Uno de los victimarios relata que es necesario que se finalice esa pelea para poder recuperar lo que han construido con tantos años de sacrificio y lo que es y sirve para su sustento. Derechos vulnerados. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. Artículo 12. Nadie será sometido a la desaparición forzada ni a tratos o penas inhumanas. Artículo 13. Nacer libres, recibe igual trato y protección. Artículo 18. Se garantiza libertad de conciencia, nadie será molestado. Y artículo 44. Derecho de los niños. ¿Por qué son vulnerados? Son vulnerados porque no se respetan estos derechos en el conflicto armado y el desplazamiento forzado. Los paramilitares o grupos ilegales donde matan, violan y realizan masacres para poder apoderarse de los terrenos, creando así el miedo a los ciudadanos, donde ellos mismos muchas veces abandonan sus tierras protegiendo sus familias, hijos y sus pocas pertenencias. El problema de los desplazados, de los desarraigados. Estamos hablando de un país donde incluso hay cifras, algunas incluso conservadoras, como de la propia Contraloría General de la República, que lleva las cuentas de la nación, conclusiones en las que se dice que cerca de 4.800.000 hectáreas están en manos de los paramilitares. En 2010, en Colombia habían 281.041 personas desplazadas por violencia, donde se fueron casi 56.000 hogares, lo cual confirmó la Consultoría para los Derechos Humanos, donde se presentó en aproximadamente 100 municipios. Lo peor fue que 91.499 personas son de zonas donde se desarrollaba el Plan de Conciliación Territorial. Dice Coldes que detrás de las acciones armadas y la intimidación de los grupos armados se mueve interés económico sobre los territorios, donde 44 líderes de personas reclamaban sus tierras han sido asesinadas desde el 2002 y nadie ha sido condenado para tales acciones. Nosotros, siendo estudiantes lasallistas, debemos conocer nuestra realidad del conflicto armado, donde nuestra universidad quiere que tanto sus egresados como los neolasallistas indaguen y se cuestionen acerca de este aspecto que vive el país día a día. Y no solo conformarnos con la información que nos brindan los periódicos, internet o medios masivos de información. La universidad también quiere educar y formar personas para poder cambiar el país, cambiar la opinión de la gente, de los ciudadanos y así poder lograr los tratos de paz. Logrando así que nosotros nos formemos con la capacidad de analizar, comprender e identificar los diversos problemas de la sociedad colombiana y plantear una proyección social y proyectos para sí mismo poder superar la pobreza en las poblaciones más vulneradas y de menos ingreso en el país. Finalmente, a nosotros decidir ingresar a la educación universitaria, ya no podemos ignorar la realidad, los conflictos, las injusticias que se presentan a diario. Por lo contrario, ya debemos pensar en los demás, ponernos en los zapatos de las víctimas del conflicto armado y más aún de aquellos que son desplazados forzadamente de sus tierras, donde consecuencia de esto llegan a la ciudad y por su falta de estudio o experiencias no les dan trabajo. No podríamos llegar a una solución debido a que tendríamos que acabar con la corrupción de nuestro país, lo cual es realmente imposible. Por esto lo más cercano sería la existencia de una petición al Estado, la cual se basaría en sacar una ley sobre las víctimas de tierras. Trataría primordialmente
en una restitución de tierras y terminaría en quitarle el poder al paramilitarismo, realizando estrategias de seguridad y escrituras judiciales sobre las víctimas y sus hectáreas.